Ok, entonces ya aquí les puse la definición plena, o sea, lo que son las NIF, que dicen, regulan la información contenida en los estados financieros y sus notas en un lugar y fecha determinados, que son aceptados de manera amplia y generalizada por todos los usuarios de información financiera. Por eso había mencionado anteriormente, el CINIF no está solo formado por contadores públicos, sino está formado por administradores, por dueños de empresas y todo, que hacen que lo que saca, digamos, lo que publica el CINIF, que son las NIF, sea aceptado por todas las empresas o por todo el tipo de organismos en nuestro país. Ahora vamos a desglosarlo paso a paso. Ya habíamos explicado lo que son los estados financieros y sus notas, pero la parte que dice en un lugar y fecha determinados. En un lugar, porque las NIF solo regulan en nuestro país, o sea, en la República Mexicana. Y en ciertas NIF son muy raras, pero existen, que son, digamos, que normas que regulan ciertas localidades, como el DF, como Guadalajara o Monterrey, que son llamados en nuestro país las localidades más grandes, más urbanizadas. Entonces tienen algunas, muy escasas, podrían tener reglas muy estrictas. Por lo tanto, las NIF regulan en un lugar y fecha determinados. ¿Por qué es esto? No sé si ustedes han visto en lo que se llama, en lo relacionado con lo fiscal, cada año sale un código fiscal, sale una ley de impuestos sobre la renta, una ley de IETO, una ley de IVA. Y muchas veces se han dado cuenta que aunque la ley dice 2010, es la misma que la del 2009 o la del 2011 es la misma que el 2010, pero cada año sale. ¿Por qué? Porque cada año a estas leyes les hacen ciertas reformas que a lo mejor para un ojo inexperto o para cualquier persona son imperceptibles, pero para otra son de mucha importancia. Entonces por eso cada año se van publicando. Cada año se reforman esas leyes, aunque a veces no les hacen nada, a veces le hacen un montón, a veces le hacen pequeños ajustes, todo, pero cada año hay que ir checando. Lo mismo pasa con las NIF. Cada año se publica un libro que es donde se contienen las NIF, y por eso dice a fecha determinada, porque ciertas NIF cambian. Entonces, si tú estás haciendo tus estados financieros del 2011, no los puedes estar haciendo en base a las NIF del 2010. Aunque digas, es que no cambió, sí, es posible, pero tú en ningún momento puedes decir que las estás haciendo en base al 2010. Aunque sea igual la del 2010 y del 2011, la tendrías que decir, siempre tienes que decir que la estás haciendo en base al año en que estás incurriendo, o sea, 2011 con 2011, 2010 con 2010. Y cuando hay algún cambio, cada vez que se da, por decir, el cambio más notable se dio con lo que ya también les había mencionado, que es la PTU, que solo se aplica en nuestro país. Antes se ponía como PTU, por decir, no es el año correcto, pero vamos a ponerlo como ejemplo, que en el 2008 en el estado de resultados se ponía PTU, y a partir de 2009 se dijo que se tenía que mandar a otros ingresos y gastos. Entonces, si tú, por decir, haces el estado del 2009 y pones PTU, tu estado de resultados está mal, porque las normas, las NIF que regula ese año, que es 2009, te dice que lo tienes que poner en otra parte. Entonces, si me voy explicando, lo que quiero decir es que siempre hay que ir checando estas NIF, porque las reglas cambian. Digamos que no avisan, no sea algo que se publica mucho en el ámbito general, como en el caso de las leyes fiscales, sino esto se publica más en el ámbito profesional, de los contadores, de los administradores, de los dueños de empresas. Entonces, ya una vez definido en un lugar y fecha determinada, dice que son aceptados de manera amplia y generalizada por todos los usuarios de información financiera. Ya habíamos explicado por qué son aceptados de manera amplia y generalizada, porque son creados por varios tipos de personas, no solo contadores, pero en lo relacionado que dice acá, usuarios de información financiera. El fisco, si os pongo mucho de hincapié porque es el ejemplo más particular, el fisco no está interesado en información financiera, está interesado en información, mas no en información financiera. Eso quiere decir que las NIF regulan la contabilidad, es cierto, y que el fisco tiene sus propias leyes y que a veces no son tan diferentes,
Pero esto solo regula para los usuarios de información financiera, es decir, que cuando nosotros entregamos información al fisco, tiene que ser regularizada por sus leyes, por la ley del ICR, por el Código Fiscal o por lo que sea. Entonces, estas solo regulan la información financiera. Entonces, ¿qué las NIF pueden ser? Digamos que comprende estas tres cosas, que son las NIF, las normas de información financiera, y las interpretaciones de las NIF, las INIF. Volvemos con el ejemplo. Cuando salió lo de la PTU, nadie lo entendía y se creó una interpretación de esa NIF, una INIF. Entonces, eso es lo que son las INIF. Son, digamos que, más aclaraciones sobre un tema que no está bien establecido en las NIF. Entonces, no las llamadas INIF. También están los boletines del Instituto Mexicano de Contados Públicos, que fueron transferidos al CINIF en 2004, que no hayan sido modificados, sustituidos o derogados por las NIF. Es decir, cuando se creó el CINIF, los boletines del instituto se les entregó al CINIF y dijeron que ellos tenían que ajustarlos, eliminarlos, cambiarlos, adaptarlos a lo que era la nueva, digamos, economía. Entonces, si el CINIF dice tales boletines son todavía válidos, entonces hay que tener en claro que esos boletines los tenemos que obedecer. Pero hay unos que ya los ha ido cambiando y todo, y los ha ido modificando, y a veces les cambia ciertas cosas, pero ya al modificarlos ya les cambia el nombre de boletines, los pasa a NIF. Al sustituirlos, obviamente, y al derogarlos, elimina los boletines. Y las llamadas NIF, ¿qué son las NIF con doble I? Son normas internacionales de información financiera. Esta, las NIF, es la razón por la que se crearon las NIF. ¿Qué quiere decir esto? Ya les había comentado que en los años 80 y 90 el instituto regulaba la contabilidad porque era el país era un poco, digamos que el mundo no era globalizado como lo conocemos ahora. Cuando se empezó a globalizar, se crearon estas NIF. Y después, en unos años más adelante, también van a desaparecer y se van a convertir todas en NIF. ¿Qué quiere decir esto? Las NIF van a regular la información financiera de todo el mundo. Es decir, que nuestro balance general y nuestro estado de resultados, nuestro flujo de efectivo y lo que van por los estados financieros van a ser iguales en México, en China, en España, en Francia, en donde quiera. En cierta forma ya lo son. Si ustedes tienen la oportunidad de entrar a internet y buscar estados financieros de otros países, notarán que la diferencia es mínima. O sea, se pueden comparar, aunque todavía existen ciertos rasgos. Obviamente van a estar en el idioma del país, pero las diferencias son mínimas. Entonces, es a lo que vamos, a que toda nuestra información financiera sea regulada por las NIF, que son las normas internacionales de información financiera, porque el mundo a eso va, a una globalización. Entonces, digamos que de los boletines se pasó a las NIF, y de las NIF se va a pasar a las NIF. El cambio se está haciendo, pero todavía no es un hecho, y a lo mejor para muchos dirán, es que todavía existen las NIF, pero si ustedes checan las NIF, se darán cuenta que son casi iguales. A lo mejor el nombre no desaparezca, pero que la igualdad, que las NIF sean iguales a las NIF o viceversa, ese tipo de razón, a eso vamos. Entonces, tienen que tener en cuenta que lo que estamos haciendo ya se puede comparar con cualquier parte del mundo. Entonces, ya una vez explicado lo que son las NIF y todo lo demás, vamos a ver un poco sobre cómo se divide ese libro donde están contenidas las NIF. Las NIF tienen secciones, pongámoslo así. Tiene la sección A, B, C, D, E, ya, son estas, que son NIF, son llamadas series. O sea, cuando les preguntan así se les llama la serie NIF A, las NIF B, las NIF C, NIF D y NIF E. Cada una de estas series tiene está comprendida en ciertas formas, por decir,
La NIF A, que es la que yo les voy a hablar, son los marcos conceptuales. O sea, aquí está, digamos que el orden, o ¿cómo podríamos decirle? Está lo más importante de la contabilidad, que aquí está, por decir un ejemplo, están los elementos de los estados financieros, las bases de la información, ¿cómo se llama? También está lo de las notas. Entonces aquí está, digamos que el desglose de lo más general. En la NIF B entendemos que hay normas aplicables a los estados financieros. Aquí voy a abreviar estados financieros en su conjunto. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Aquí hablan sobre activos, sobre pasivos, sobre gastos, de compras. Hablan en conjunto de lo que aplica a los estados financieros. En las normas, en la serie NIF C, están las normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros. Es decir, en las normas C hablan sobre efectivo, sobre inventarios, sobre cuentas por cobrar, sobre clientes. O sea, son normas específicas. Por decir, hay una norma, no me equivoco, la C1, que habla solo de efectivo, todo lo relacionado con efectivo, sobre sus notas, sobre todo lo que tiene que ver con ese rubro del balance general. Esta es la serie que habla sobre ello. La NIF D habla sobre normas aplicables a problemas de determinación de resultados. Es decir, en esta serie NIF D, aquí por decir, no sé si te acuerdan, por todos vieron el estado de resultados, hablamos del REPOMO, resultados por posición monetaria. Aquí en esta serie la pueden encontrar, o sea, le explican y todo. Es todo lo que tiene que ver con problemas de determinación de resultados. Como les había dicho, el REPOMO es digamos que es una reclasificación de los activos, pasivos y todo. Entonces todo eso que se tiene que hacer para sacar el REPOMO, el resultado por posicionamiento financiero o monetario, es un problema para determinar el resultado. Entonces, todo este tipo de cosas se busca en la serie NIF D. Y la serie NIF E son normas aplicables a las actividades especializadas. De distintos sectores. Aquí en la serie NIF E, por decir, se habla de problemas que pueden enfrentar el sector de ganadería, por decir, o el de la manufactura. O sea, aquí está más específico, pero por sector. Entonces, estas 5 series son las NIF, o sea, las 5 series que tienen las NIF, y que nosotros solo vamos a hablar sobre la serie NIF A en este momento. Entonces, ahorita a continuación es lo que vamos a hacer.